Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ever Gonzalo Marínez Rodríguez. Este es un video en el cual vamos a tocar el tema sobre la efectividad de la política económica y fiscal y su comportamiento en Colombia en los últimos 10 años. Somos estudiantes de quinto semestre. Este trabajo o esta asignatura la hemos visto con la compañera Luz Yeira Cervera y con Hilda Viviana Cortés Villamil. Entonces, pues vamos en un corto video de menos de 5 minutos a explicarles a ustedes en qué consiste esta efectividad de la política económica en Colombia y su comportamiento sobre la sociedad. En cuanto a la política económica en Colombia, esta ha estado influenciada por varios factores y varios desafíos. Dentro de los principales factores encontramos el crecimiento económico. Este se da principalmente por los precios del petróleo, ya que Colombia es uno de los principales países productores de este. Dentro de los desafíos encontramos el desempleo, ya que este persiste a través de los años. También dentro de los desafíos encontramos la pobreza y la desigualdad. El gobierno nacional ha implementado diferentes programas con el propósito de disminuir la pobreza y la desigualdad. También se implementó la política fiscal, la cual busca recaudar impuestos, esto con el propósito de cubrir el déficit fiscal, esta deuda pública, la cual tiene el país desde hace muchos años atrás. Entonces, con esta nueva política fiscal se busca recaudar estos dineros para cubrir dicha deuda. Otro motor importante en la economía es el comercio exterior. Colombia en los últimos años ha firmado acuerdos con varios países para realizar exportaciones, lo cual es muy importante y significativo para el país, ya que permite diversificar los mercados. Hablemos de la política fiscal. La política fiscal es la encargada de administrar los ingresos, gastos y financiamientos del sector público. Es la forma en la que el gobierno define los montos de inversión y los gastos en los niveles en que se va a estimular la economía. Para la estimulación de la economía se puede generar aumentando el gasto o disminuyendo las tasas impositivas o el alza de los impuestos, pero hay que tener en cuenta que estos movimientos generan un gran impacto de gran manera en la sociedad. Esto puede llevar al alza de las tasas de interés, puede llevar al desempleo, aumentar el desempleo, aumentar los impuestos o el aumento de la inflación. En la política fiscal se maneja el gasto público, se manejan los ingresos y se maneja la deuda pública. La deuda pública puede ser tanto interna como externa. Esta puede afectar el desarrollo de un país y todos nos tenemos que llevar a una igualdad de oportunidades y una igualdad. También se ve afectada en el 2020 con la llegada del COVID, disminuyendo así en gran manera la economía, aumentando el desempleo, por lo que esto los lleva a acudir a préstamos y lleva a la suspensión de la regla fiscal para poder sostener la crisis del 2020 con el COVID. Se genera poca actividad económica, aumenta el Producto Interno Bruto a un 6,1% y el presidente se toma de una ley, de un estatuto de presupuesto para estados de emergencia, generando así una deuda interna significativa. Lo que ha querido es minimizar la deuda interna en el 2023. También podemos decir que en Colombia el comportamiento de la política económica y política fiscal en Colombia en los últimos 10 años ha tenido varias repercusiones. En esas repercusiones tienen que ver mucho lo que son, digamos, la pandemia, que afectó muchísimo y cambia totalmente los planes de los gobernantes que están desde el año 2020 para acá. El proceso de paz que se vivió con la desmovilización de la guerrilla de las FARC también en el año 2014 para acá, desde el 2012 inclusive, que se comenzó a hablar con ellos en La Habana, Cuba. Eso tiene
digamos, un norte totalmente diferente. La política económica, las reformas agrarias que se quieren implementar por parte de este gobierno. Aparte de eso, en Colombia incidió muchísimo la apertura económica, es decir, el llamado neoliberalismo que se implementó desde el año 1990 hasta el 2010 para acá, que comenzó a gestarse el proceso de paz con la guerrilla. Entonces eso trae unos cambios significativos. Desde el año 1976 no se presentaba un crecimiento del Producto Interno Bruto, que el cual llegamos a tener hasta el 36%, que es algo muy histórico para Colombia. Eso influye mucho en la parte de los TLCs, en la parte de todos los compromisos o los convenios en los cuales Colombia debe de estar o que tiene que estar en cuanto a organismos internacionales, para poder no ser bloqueados por países grandes, porque nosotros somos países emergentes. Entonces esto es un sinnúmero o es un ajedrez en el cual tenemos que estar partícipes todos, porque si no somos partícipes, como somos economías emergentes en estos momentos, entonces vamos a ser bloqueados. Entonces sí o sí dependemos de economías grandes para poder tener un gran crecimiento y desarrollo económico en cuanto a la política fiscal, política económica y política agraria, que también tenemos que meterla allí. Entonces Colombia tiene que seguir unos lineamientos y unos estándares internacionales que tiene que cada gobierno que llegue cumplirlos. O sea, es una agenda como la Agenda 2030 que se tiene que cumplir. Entonces son unas agendas que los gobiernos así lleguen con un programa de gobierno, nuestros gobernantes tienen que sí o sí cumplirlos para no salirse de ese lineamiento mundial en el cual nos tienen metidos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.